Yo creo que, por ejemplo, Palabra de los Intelectuales, que se cumplieron 60 años en este 2021, es un modelo del tipo de trabajo que hay que hacer para la comunicación entre las instituciones y los intelectuales y artistas. Primero, si tú relees ese discurso, te das cuenta que es un discurso absolutamente contra todo tipo de sectarismo, contra todo tipo de descalificación fácil. Fidel llega a decir que puede haber artistas e intelectuales no revolucionarios, pero que sean honestos y que la revolución tiene que tratar de ganarlos. Es decir, la honestidad como un punto clave. Es decir, ya una persona deshonesta, un mercenario, eso absolutamente un anexionista, eso no tiene nada que ver con esa convocatoria tan amplia de Fidel. Fidel hace una enorme, amplísima, ecuménica convocatoria a todos los creadores, a todos los amantes de la cultura, a que se sumen a una gran obra educacional que se está iniciando. El año 61 es el año de la campaña de alfabetización, que se van a cumplir ahora en diciembre 60 años también. Es el año de la creación de las escuelas de instructores de arte, es el año en que empiezan a darse paso para la creación del sistema de enseñanza artística. Es cuando él visita con el Che allá la zona esta de Cubanacán, los campos de golf de la alta burguesía cubana, y cuando deciden ahí hacer las primeras escuelas de arte de lo que sería después todo un sistema nacional. Es el año en que se inicia todo aquel trabajo de lo que se llamó seguimiento, es decir, los recién alfabetizados no debían conformarse con, digamos, dominar lo elemental de la lectura y de la escritura, sino que debían, vamos a decir, iniciarse en un proceso de educación permanente. El Che lo dijo en El socialismo y el hombre en Cuba. Él dijo, el país se convirtió en una inmensa escuela. Dice el Che, es verdad, nunca el prestigio social de la educación y la cultura estuvo tan alto en este país como en aquellos años 60, 61, 62. Y la gente se tomó muy en serio aquello que dijo Fidel, no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. Es decir, no queremos formar fanáticos, queremos formar personas que a partir de sus propias experiencias, análisis, de su propia evaluación de las cosas, de su entorno, a partir de su cultura, de sus referencias culturales, se unan a nuestros ideales. Después en el concepto de revolución él dice algo tremendo, emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es decir, la idea de la emancipación no con un tutor que venga a explicarte cómo liberarte de las trampas que tiende permanentemente el enemigo para confundir a la gente, para anularlos como ciudadanos propiamente dicho y convertirlos en peones de una política que no tiene escrúpulos. Él dice que tenemos que emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, y el instrumento de esa emancipación tiene que ser la cultura, el estudio, el análisis del entorno nacional e internacional. En ese discurso del Rafael del 2005, de noviembre, 17 de noviembre de 2005, en el aula magna de la universidad, aquel discurso verdaderamente que nos estremeció a todos, porque él nos puso ante el terrible paisaje de una revolución derrotada. Él dijo, están condenadas todas las revoluciones a derrumbarse, a ser derrotadas. Y dijo, no nos van a derrotar los imperialistas, pero podemos nosotros mismos destruir esto que hemos estado defendiendo y construyendo. Y ahí él dice algo muy profundo, que como la manipulación de la propaganda capitalista, la propaganda, tanto la comercial como la propaganda política, tienden incluso a crear reflejos condicionados. Él dice, te quitan la capacidad de pensar y te crean reflejos condicionados.
y de pronto toda la maquinaria esta de dominación informativa y cultural del imperialismo dice el comunismo es malo y los pobres de la tierra, la gente que no tiene nada, que no tiene donde caerse muerto, que no tiene empleo, que no tiene seguridad en términos de salud, que no tiene educación, esa gente repite, el comunismo es malo. Si le crean ese reflejo condicionado, y eso ahora con las redes tiene una actualidad tremenda, las redes trabajan con esos reflejos condicionados, con esos estereotipos, que de pronto le presentan a un joven o a un viejo, que el capitalismo es sinónimo de libertad y que el socialismo es sinónimo de opresión, de asfixia de las libertades individuales, y todos son trampas. Por eso Fidel dice que la gente, el pobre puede convertirse en una criatura muy triste, que es el pobre de derecha. ¿Qué pasó con Bolsonaro? Bueno, las redes sociales como las movieron, la ultraderecha brasileña para que Bolsonaro fuera elegido, las campañas sucias contra los candidatos de izquierda, y resulta que de las favelas, de la gente humildísima, salieron votos para la ultraderecha, para el fascismo. Eso es terrible, eso verdaderamente es terrible. A mí nunca se me olvide que Fidel, cuando fue a Venezuela, una de las veces que visitó la Universidad Simón Bolívar con Chávez, él dijo que una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas, dijo Fidel. Y años después, un ejemplo que yo siempre pongo, que puse aquí en un panel que hubo sobre Fidel hace pocos días, el ejemplo del barrio 23 de enero en Caracas, un barrio construido por la Revolución Bolivariana, que entregó apartamentos con todo el equipamiento necesario para un nivel de vida digno para las personas que vivían en los cerros de Caracas en condiciones deplorables, y resulta que con el tiempo esas personas, en una de aquellas votaciones a las que se enfrentó Chávez contra Capriles, resulta que aquellas personas votaron contra Chávez, aquellos que habían sido beneficiados con una vivienda, con un equipamiento, porque ahí está la tesis de Fidel, que tú puedes mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, pero que si tú no transformas la conciencia de la gente, si tú no transformas desde el punto de vista cultural, ideológico, la conciencia de la gente, esa gente puede ser llevado a cualquier tipo de conclusión disparatada con respecto a su destino y al destino de su familia, al destino de su clase social. Eso es un elemento clave. ¿Por qué es una clase magistral de dirección de instituciones culturales, palabras de los intelectuales? Por ese sentido inclusivo, por esa capacidad de escuchar que demostró Fidel. Fidel estuvo 3 días escuchando opiniones de toda índole, estando en un momento tremendo. El año 61 es el año, es verdad que es el año de alfabetización, pero es el año de Girón, es el año de las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray, del asesinato de brigadistas, de campesinos, de alfabetizadores. Es un año de atentados terroristas. Es decir, el país está en guerra en el año 61. Y sin embargo, Fidel, la dirección de este país, logra hacer sus primeras grandes proezas en el campo de la educación y la cultura. Entonces, yo creo que es un verdadero tesoro en términos, vamos a decir, de dirección, de enseñanza de la dirección, esa capacidad para escuchar, esa capacidad para el diálogo de verdad. El diálogo se ha convertido, como tantas palabras, en algo un poquito retórico. Tuviste lo que nos pasó a nosotros este año, incluso gente que supuestamente tenían que ver con la cultura, algunos quizás sí, la mayoría no, que pedían diálogo y en realidad lo que querían era un show para las redes sociales. Pero el diálogo auténtico, que es lo que está el propio primer secretario nuestro y la dirección del partido y del gobierno hoy proponiendo para las comunidades, para toda esta transformación de las comunidades, que es material, pero es también moral, es espiritual. El otro día estuve
el 24 de noviembre, un homenaje que se le hizo a Fidel en La Guinera, que me invitó Gerardo, con un teatrista que hizo una cantata allí en un lugar que le llaman el Triángulo de La Guinera. Y yo después me quedé hablando un poco con Gerardo y con otros compañeros. Aquello fue algo tan extraordinario. La carga emotiva, porque hicieron en versión de guaguancó la canción de Raulito Torres, dedicada a Cabalgata con Fidel, dedicada al fallecimiento de Fidel. Y la gente lloraba cantando aquello. Niños, jóvenes, viejos, estaban ahí apelotonados, llorando y cantando esa canción. Porque la cultura también tiene ese papel, que es educativo sin ser vulgarmente didáctico. Tiene ese papel. Tienes que acordarte, esos temas Fidel los discutió mucho en los congresos de la UNIAC en los años 90 y en los consejos nacionales de la UNIAC. Fidel mandó a hacer una investigación en las cárceles a los jóvenes que estaban cumpliendo determinadas condenas del origen familiar de esos jóvenes. Y él nos llevó allí a la UNIAC en uno de aquellos encuentros inolvidables, las conclusiones de esos resultados. Prácticamente no había ningún joven allí que fuera hijo de profesionales, prácticamente ninguno. Sin embargo, abundaban los jóvenes que eran de estas familias que le llaman disfuncionales, que es la mamá que tuvo que criar 3 hijos de padres diferentes, el padre ausente o porque está preso o porque se fue del país en una lancha, ¿te das cuenta? Y cómo ese muchacho que tiene condiciones de vida en su familia difícil termina, digamos, cometiendo algún tipo de delito. Entonces Fidel decía, repetía mucho, tenemos que romper el círculo vicioso de la marginalidad. Es decir, esa especie de fatalismo que hace que el hijo de alguien que ha delinquido termine delinquiendo a su vez y termine involucrándose en algún tipo de acción ilegal, un robo, alguna estafa, lo que sea, y cómo romper ese círculo vicioso. Fidel insistía en eso. Y él se metió en ese análisis y de ahí surgieron muchos de los programas de lo que él llamaría después la batalla de ideas, muchos de aquellos programas que tenían que ver con llevar a una escala todavía mayor, más masiva, la cultura, difundir la cultura por todos los medios posibles, pero al mismo tiempo difundirla, Rafael, sin hacer concesiones artísticas, sin hacer concesiones estéticas. Fidel, el modelo, vamos a llamarle así, yanqui de la cultura de masas, como se le ha llamado por los teóricos, la escuela de Frankfurt, toda esta gente han hablado de la cultura de masas del modelo yanqui. Esa cultura de masas que extiende la cultura hasta todos los rincones del planeta y de paso la hace homogénea, es decir, ahí las identidades nacionales sufren enormemente una erosión a partir de esa cultura hegemónica, pero al mismo tiempo hacen muchas concesiones en términos cualitativos. Ya por ejemplo, el cine comercial es cada vez peor. Algunos estudiosos le llaman a este proceso la infantilización de las audiencias. Es decir, tratan al público como si fuera un público infantil. Lo manipulan, juegan con sus sentimientos, juegan con sus emociones. Tienen estudiado cada cuántos segundos tiene que ocurrir algo que impacte al espectador para que no pueda cambiar el canal, para que no pueda abandonar la película. Tiene que haber una escena de violencia, una escena de sexo, un accidente espectacular, algo que te mantenga siempre en vilo. Es decir, ya el componente, lo propiamente estético, es de segunda importancia. El capitalismo ha convertido el arte en una vulgar mercancía. El propio arte que él fomentó en sus momentos de esplendor
se habla del Renacimiento, de lo que significó el Renacimiento en términos artísticos, en términos de la ciencia, en términos de expandir las capacidades humanas, en un momento de auge del capitalismo, digamos, en el momento, vamos a decir, en que ese sistema se está gestando gracias al oro que extrajeron de acá de la América. Sin embargo, ese esplendor cultural asociado al Renacimiento, igual que aquel que se asocia a los años anteriores a la Revolución Francesa, el de los filósofos franceses, el de la Ilustración, los filósofos ilustrados, ese gran momento del pensamiento, de la cultura, todo eso, el propio capitalismo en su decadencia lo ha ido abandonando sin ningún tipo de pudor a cambio del dinero y de la segunda gran ganancia, que es el adoctrinamiento ideológico. Esas son las dos grandes ventajas de esa maquinaria de producción de chatarra cultural: adoctrinar y sacarle dinero al adoctrinado. Esas son las dos grandes ventajas. Y Fidel, en su utopía, en la utopía que él imaginó y materializó, sin ninguna duda, la obra cultural de la Revolución Cubana es una cosa que no se puede cuestionar en ningún momento. Era la negación misma de eso. Es decir, él partía del respeto al arte, del respeto a su condición, a la vanguardia artística. Fidel buscó la alianza con los principales artistas del país, no tratándolos como una élite, sino tratándolos como una vanguardia. Alfredo Guevara decía: yo no creo en las élites, creo en las vanguardias. Y Fidel se alió con la vanguardia, y está el ejemplo ese que yo siempre pongo del programa Universidad para Todos. ¿Quiénes fueron los profesores en el campo artístico y literario de Universidad para Todos, aquel programa de televisión? Bueno, Ramiro Guerra en la danza, Alicia Alonso, los grandes pintores. El chino, Eduardo Eras León, que fue el que inició el primero con los cursos del taller Onelio Jorge Cardoso, que se hicieron aquellos tabloides que se vendían en los estanquillos de periódico y se agotaron. Y como también he dicho muchas veces, Fidel no pensaba en formar un pueblo de escritores, no era eso, o un pueblo de artistas. Él siempre vio al artista y al escritor en términos numéricos como una minoría, pero lo que sí él quería que fuera masivo, abrumadoramente mayoritario, es el gusto, el disfrute, la capacidad para disfrutar, para entender el arte, la literatura. Porque él consideraba que esa capacidad, que una persona con afición por el arte, afición por la cultura, estaba mucho mejor preparada para no dejarse tentar por las trampas del consumismo. Pero es que eso le viene también de Martí, como tantas cosas en Fidel. Acuérdate de las cartas de Martí a María Mantilla. Lo que le dice Martí a aquella hija, sea de su sangre o no, pero era su hija espiritual, como quiera que se le llame, que se acerque a la poesía, que se acerque a las cosas verdaderas, a las cosas esenciales, que no se deje llevar por el oropel del consumo, de la propaganda consumista. En estos días hemos visto la inauguración del Centro Fidel Castro. Fue un acontecimiento que conmovió a este país. Yo no creo que nadie con un mínimo de fibra humana haya quedado intacto. Nos conmovió, nos sacudió a todos, nos removió. Después vino la gran manifestación del 27 de noviembre, presidida por Díaz-Canel. Es decir, todos estos días Fidel ha estado muy presente, muy presente.
y creo que la televisión ha contribuido, los medios, las redes, ha habido una fuerte presencia de Fidel, que es, yo diría, en sí mismo uno de los más grandes símbolos que hemos tenido como nación. Y una nación que tiene a Martí y tiene a Fidel es una nación privilegiada, porque son símbolos que no están encaramados en un pedestal, que no son de mármol, no son fríos, son símbolos que nos nutren. Tanto Martí como Fidel con una obra verdaderamente deslumbrante en términos antiimperialistas, en términos anticoloniales, en términos de emancipación. Yo diría que el más grave problema hoy, eso yo lo hablé mucho, yo estuve un tiempo dirigiendo la oficina del programa Martiano y me acerqué mucho al movimiento juvenil martiano, a Yusuam, a Lil María Picha, a otros jóvenes del movimiento juvenil martiano, y conversamos mucho sobre cómo ellos lo han estado haciendo, lo han estado tratando de hacer con mucho talento, con mucha verdadera devoción. Ellos sienten devoción por Fidel, por Martí, por nuestro ideario patriótico, por nuestro papel en este mundo, en el equilibrio del mundo que decía Martí, aquella frase que a Fidel le gustaba mucho, se la apropió, la repitió muchas veces. Igual que aquella otra, sin cultura no hay libertad posible, decía Fidel, parafraseando a Martí. Pero que yo les decía a estos jóvenes, conversamos, cómo llevar a los códigos de las jóvenes generaciones el pensamiento de Martí, el pensamiento de Fidel, sin traicionar sus esencias. Cómo hacer esa traducción a códigos nuevos, novedosos, sin falsificar lo esencial de ese caudal de ideas y de principios. Ahí está todo junto. En Martí y Fidel las ideas y la ética están juntas todo el tiempo. Están juntas, es decir, el talento sin ética te puede llevar a crear la bomba atómica. Es decir, tú puedes tener un enorme talento, pero no tienes una brújula ética que te guíe a la hora de investigar, de crear, y puedes terminar, bueno, los nazis que inventaron los campos de concentración y los hornos aquellos, eran genios algunos de ellos, todo el mundo dice que eran grandes científicos, científicos de la muerte, científicos del exterminio, del odio, del holocausto. Es decir, que el talento en sí mismo, para realmente dar fruto, tiene que estar acompañado de un basamento ético. Y esa idea está en ellos dos. Ahora, ¿cómo tú le llevas eso a los jóvenes que están sometidos a un diluvio, están sufriendo, sobre ellos cae día a día sin piedad un diluvio de tontería sin límite, de frivolidad, un diluvio de información que te invita a leerte los titulares solamente? Hoy en las redes, en la prensa digital en general, en el mundo, fíjate que hoy los periódicos de formato digital te ponen la noticia y te ponen al lado los minutos que te va a demorar leer la noticia. Para si tienes tiempo, y los minutos son 3 minutos, 4 minutos ya una noticia extensa. Esa es la profundidad de hoy. Es terrible. El escritor italiano Alessandro Barico, que es una metáfora que él usó, que a mí me gusta mucho y me parece verdaderamente muy reveladora. Alessandro Barico decía que en el mundo de hoy, que en el mundo contemporáneo, la gente surfea, de surf, la gente que se encarama en una tabla, en una ola, eso, que la gente surfea sobre las noticias, pero que no profundiza, se queda en los titulares, se conforma con la superficie, con cápsulas de información que no te dan los matices, no te dan la complejidad de los procesos. Esa es una tragedia, porque tú no puedes surfear sobre el pensamiento de Martí,
Es decir, bueno, te queda con los zapaticos de Rosa y Pilar, ya. No te puedes quedar con la tabla esa de surf sobre el pensamiento de Fidel, no puedes pensar que con eso vas a entender la huella, la gran obra que dejó Fidel en este mundo. Por eso, cómo lograr poner en los códigos atractivos para los jóvenes la hondura de ese legado tan tremendo, del de Fidel y del de Martí, que son realmente, uno es continuación del otro, son dos pensadores, dos revolucionarios que tienen. A mí no se me olvida nunca la visita que hizo Fidel a Playita, ¿te acuerdas? Con la bandera, en aquel farallón. Yo he estado ahí y a ti te impresiona el lugar donde desembarcaron Martí y Gómez, en un bote allí en Playita de Cajobao, aquel farallón. Y Fidel fue una madrugada, y estuvo allí con una bandera. Y eso es que Fidel de pronto se volvió religioso, se volvió místico, no. Es que para Fidel ahí había un lugar sagrado de este país, de nuestra historia, y fue a rendirle un homenaje muy personal a aquel maestro y padre de él que fue Martí. No se puede subestimar la guerra simbólica. Hay un discurso de Fidel, creo que es el 6º Congreso de la Unión, o 5º Congreso de la UNIEC, donde él dice que la globalización cultural es el gran instrumento del imperialismo para asfixiarnos y para liquidar las culturas nacionales. Y dice, ahí se juega todo, ahí se juega la patria, se juega la revolución, se juega el socialismo. Es decir, fíjate lo que dice Fidel. Por eso, cuando él dice, la cultura es lo primero que hay que salvar, tú lo entiendes, no es el arte, no es la literatura, no solamente eso, es la nación, es la patria, es el socialismo, él lo dice. Pero a veces en este tema de los símbolos, yo vi con amargura como Halloween, esa mascarada yanqui, aunque dicen que viene de Irlanda, a mí me da igual, pero eso nos entró por el cine yanqui y nos entró con el socialismo. En la Cuba capitalista aquí nadie se disfrazaba por Halloween. Eso no tenía ningún... Incluso Santa Claus era todavía un personaje que no se había instalado en la Cuba del 57, del 56. Eran los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar, Baltasar, el nacimiento, los camellos, toda esa historia. Era la tradición española. El Santa Claus yanqui que entra por la chimenea y se monta en un trineo con unos renos, todo eso vino después. Pero Halloween, no había huella aquí de Halloween. Y de pronto en los últimos años eso se ha ido entronizando entre nosotros. Está asociado al deslumbramiento por todo lo que viene del norte. Está asociado a la idea absurda de que lo moderno, que la modernidad nos viene del norte. Hasta en tiendas del Estado se ponen a veces pegatinas de esas con Santa Claus, es decir, de pronto es para hacerle un guiño al cliente de que ahí hay un espacio para la modernidad. Todo eso que a veces lo vemos como un juego de muchachos, todo eso nos erosiona zonas esenciales del ser cubano. Un artículo de Pedro de la Hoz en Granma, donde Pedro de la Hoz menciona un evento que hubo de porristas. Porristas son las muchachas estas que en el deporte, bueno, sobre todo en el fútbol americano y en otros deportes hacen determinadas maniobras, juegos, etc. Hubo un evento de porristas aquí que yo no lo sabía, me enteré por el artículo de Pedro de la Hoz, un evento de porristas. Hubo un Halloween espectacular y hubo 3 o 4 cosas que tenían que ver con la influencia de la pseudocultura yanqui entre nosotros. Y sin embargo, los comentarios
a ese artículo en gramo, que al parecer eran de padres, eran terribles. Óigame, no lo politice todo, deje que los muchachos se diviertan un poco, que desconecten, que se disfracen con la calabaza de Halloween, que se relajen. Todo no puede ser política. Es verdad que todo no puede ser política y tenemos la obligación de crear una recreación no colonizada, pero al mismo tiempo extremadamente abierta a la libertad del niño, del adolescente. Eso yo diría que tiene que ser una prioridad. Y yo sé, la propia Cinesoft está trabajando en esas cosas. Me ha dicho Polanco que se están trabajando en videojuegos que no son de guerra, que no son de estos donde te enseñan a matar y ganas puntos si matas más gente y estás expuesto a que te maten y a perder el partido. Eso es lo educativo de esos videojuegos, de la mayoría de esos videojuegos. Pero bueno, me dice él que se están haciendo videojuegos educativos, eso es algo importantísimo. Es decir, el socialismo no puede quedarse con la parte aburrida y dejarle al capitalismo la diversión. Esa sería una derrota de consecuencias terribles para nosotros. Y ahí se cuelan mucho los símbolos. Y el niño aprende los símbolos desde los cómics, los animados, desde los videojuegos, empieza a nutrirse de los símbolos imperiales porque están metidos ahí. Es una maquinaria completa, los videoclips, esto, lo otro. Cuando tú analizas todo eso, te das cuenta que tiene una coherencia pavorosa la de estos subproductos.